Qué gusto saludarte, que Dios te bendiga. Como sabes, estas semanas hemos estado hablando acerca de una nueva serie que se llama Hambriento y Humilde. Y la idea es que nos ayuda a entender cómo relacionarnos mejor con Dios, de una manera en la que tú y yo podamos buscar de Él, acceder a Él, conocerle a Él, pero ir entendiendo que nuestra interacción con Dios a través de la oración no es un monólogo, sino es un diálogo y algo que tú y yo realizamos. De hecho, eso es lo que hablamos la primera semana. Vimos que nuestra interacción con Dios necesita un discernimiento para poder reconocer su voz, acercarnos a Él, saber que estamos en una relación donde tanto como nosotros hablamos, también debemos escuchar, y de la misma manera Dios está escuchándonos y hablando y respondiendo a la búsqueda que realizamos por Él. Entonces, esto es algo valioso. La semana pasada vimos cómo Dios está hablando a nuestras vidas en el sentido de que tú y yo podemos buscar continuamente de Él de manera consistente, permanente, seguir acercándonos ante el trono de la gracia, buscando, hablando, acercándonos a Él, necesitando esa guía de Él y tomando a Él como el centro de todo. Y en verdad es algo maravilloso saber que la búsqueda y la relación con Dios es algo confiado y consistente que podemos realizar. Ahora, hoy estaremos hablando acerca de otra de las maneras en las cuales esta interacción en la que hablamos con Dios juega un papel importante para nosotros, y esta es un tanto especial y un poco distinta a lo regular, pero hablamos acerca de el arrepentimiento en la oración. Ahora, sé que te preguntarás, ¿el arrepentimiento a qué nos estamos refiriendo? Quiero que te pongas a pensar en esto. ¿Cómo es la relación de un padre con un hijo cuando uno comete un error? Ciertamente el hijo puede acercarse al padre y reconocer en medio de esa conversación, de ese diálogo, que ha fallado. Y creo que esos momentos son valiosos. Yo no estoy seguro si tú has tenido uno de esos momentos o no, pero la verdad es que la Escritura está repleta de ellos y nos ayuda a comprender de que Dios espera una relación así con nosotros. Déjame hablar un poco de esto y que tú y yo podamos ir conociendo más a fondo qué es lo que dice la Escritura para así animarnos a poder acercarnos a Dios también en esta manera y encontrar respuesta de Él en esta área tan importante para nuestra vida como lo es el perdón y la restauración. ¿Sabes? Cuando hablamos acerca de la definición del arrepentimiento en la oración, tú y yo estamos buscando o tratando de reconocer en nuestra vida que ha habido un error, que ha habido una falla. El contexto bíblico nos muestra esto como un pecado. Pero el pecado no es cualquier error, sino son actos que ofenden el corazón de Dios. Y esto es importante, porque muchas veces tu actitud y mi actitud no solamente dañan a las personas que están alrededor nuestro, sino que al mismo tiempo están ofendiendo el corazón de Dios. Y esto es valioso, porque si tú te preguntas por qué Dios ve el pecado como lo ve, porque es una ofensa directa hacia Él. Y creo que eso nos ayuda a entender y tener mayor humildad y mayor hambre para poder acercarnos a Él y poder buscar una transformación. Esto es muy distinto. Quiero que notes algo. El arrepentimiento es muy distinto a un sentimiento de culpa o remordimiento, porque el arrepentimiento lleva a una transformación en nosotros. Y esto solamente viene cuando estamos en una relación allí en conexión con Dios. Y esto es importante, es valioso. Es necesario de conocer y comprender porque esto puede dirigir una faceta que pasa en nuestras oraciones, pero que puede transformar totalmente nuestra vida. No simplemente pasar como una actitud que ocasionalmente vamos repitiendo y decimos, oh sí Señor, yo sé que tú me perdonas y ya. Sino que esto genera una transformación en nosotros. Y hay varios ejemplos acerca de la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 51 nos muestra el arrepentimiento de David. Sí, ciertamente David se arrepintió. ¿Sabes lo interesante de esto? Es que él no lo hizo de voluntad propia al principio, sino que Dios le habló mostrándole su error. Y él reconoció y se acercó a él y le dijo, Señor, por favor, no te apartes de mí. Necesito de ti. Perdóname, transfórmame. Qué cosa interesante, ¿no? Vemos que él reconoció sus transgresiones, dice así con esa palabra la Escritura.
Y dice, y mi pecado está delante de mí todo el tiempo. Y entonces él sufría por causa de lo que había hecho, pero estaba escondiéndolo. Y dice, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero ahí viene la oración de arrepentimiento, donde él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto nos ayuda a entender que Dios quiere hacer algo en nuestra vida también. Que el hecho de que Dios está buscando que tú y yo reconozcamos que hay errores en nuestra vida no es para jactarse y decir yo soy más Dios y tengo todo el poder y cosas así. Es todo lo contrario, es más bien mostrarnos, decirnos te amo tanto y esto está fallando en tu vida y tú necesitas cambiarlo. Pero lo interesante es que no nos deja solos en la búsqueda de ese cambio, sino que Él se integra a nuestra transformación, haciendo que esto sea posible y sea factible. Y entonces tú y yo encontramos algo maravilloso aquí. Encontramos que estos elementos clave en la oración son el arrepentimiento, es admitir esas fallas sin presentar una excusa. Somos excelentes en presentar excusas. Todos deberíamos tener doctorados en esto. Pero la verdad es que delante del Señor no hay nada que podamos excusar. Y Él necesita que tú y yo podamos expresar. No porque Él necesite conocerlo técnicamente, Él lo sabe. Sino porque cuando tú y yo expresamos nuestro error, abrimos nuestro corazón para que salga todo el dolor que está allí. Y realmente Dios permite esa sanidad, obra esa sanidad, tanto de perdón como de extensión de perdón de parte nuestra. Y es algo bueno, ¿te das cuenta? Ciertamente un dolor genuino por haber fallado. Y esto solamente viene cuando uno entiende la gravedad de su pecado, de sus errores. Yo creo que a veces pensar en términos teológicos se hace un poquito más complicado. Si yo te digo, Dios se ha ofendido, tú tal vez estás preguntándote cómo. Pero quiero que pienses cómo te sentirías tú si alguien cometiera una de las ofensas que tú has hecho. ¿Cómo te sentirías, cómo se sentiría tu mamá o tu papá si tú serías alguien grosero con ellos? ¿Te das cuenta? ¿Cómo sentirías si hubieses esforzado tantas cosas para el bien de alguien y esa persona termina rechazándote y apartándose de ti? Creo que son conceptos en los cuales los sentimientos y las emociones nos ayudan a encontrar cuán grave y cuán dañino es las acciones que tomamos muchas veces. Y entonces en esto tú y yo podemos encontrar una conciencia real del daño que hemos generado y puede provocar algo en nuestra vida. Puede provocar que tú y yo recibamos la gracia de Dios a través de buscar en misericordia y perdón de Él. Esto también va a verse fortalecido porque el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para tener una transformación, una conducta que sea distinta a la que vivimos en ese tiempo. Y si tú no sabes cómo poder quebrar ese ciclo, podemos ayudarte, puedo ayudarte y con gusto estaré para ayudarte. Es innecesario, es muy necesario que tú y yo podamos hacer esto. Pero ¿sabes por qué aún se vuelve más necesario? Porque a medida de ese proceso que tú y yo vivimos, en esa interacción del arrepentimiento, encontramos confianza en el carácter de Dios. Encontramos que la verdad, Dios sí está diciendo que nos ama y está aplicando ese amor en nuestra vida. Encontramos su fidelidad, encontramos su misericordia, encontramos la bondad. Encontramos que Él está dispuesto a perdonar, a transformar nuestras vidas. De hecho, otro ejemplo de la Escritura muy grande es la parábola, o bueno, la oración, la historia del hijo pródigo. Tú y yo encontramos esto en Lucas 15, 17 al 21. Encontramos que un hijo toma parte de su herencia y va a vivir la vida loca. Despilfarra todo lo que tenía, lo utiliza en distintos placeres y cuando se ve destrozado, consumido por sus malas decisiones, dice, ciertamente el único lugar al que puedo volver es donde mi padre. Ahí lo tenía todo y lo eché a perder, pero tal vez puedo ser uno de sus esclavos, puedo ser uno de su servidumbre, puedo hacer algo como si fuera uno de los cerdos. Y entonces él vuelve donde el padre y habla con él. Y cuando se acerca para decirle, yo he pecado contra ti, y todo el speech que estaba planeado en su mente para pedir perdón, se encuentra un padre que no estaba enojado. Encuentra un padre con los brazos abiertos. Encuentra un padre lleno de amor, de gracia y misericordia, tal cual como te lo dije.
Este proceso del arrepentimiento no es algo para apretarnos y hacer que tú y yo nos sintamos peor de lo que nos sentimos, sino es todo lo contrario. Busca alumbrarnos la gracia y la majestad del Dios al que tú y yo servimos y por el cual tú y yo hemos sido tomados como hijos. Busca alumbrar la grandeza de Dios, no la miseria del ser humano, sino busca alumbrar lo grande y lo bueno y lo dadivoso que es nuestro Padre. Y tú y yo, al igual que ese hijo pródigo, podemos volver a los brazos del Señor y acobijarnos en Él. No sé si has tenido la experiencia, pero poder descansar el corazón, sabiendo que Dios está abrazándote, trae un alivio y una restauración en el interior nuestro que no tiene un nombre para describirse. Pero es una de las sensaciones que más profunda transformación puede generar en nosotros. Y a través de este mensaje hoy yo quiero decirte que Dios está cercano a ti, cercano a mí. Dios a través de la oración busca que también podamos practicar esto de una forma real. Una vez más, Él no está tratando de jactarse, sino todo lo contrario, demostrarnos y que tú y yo podamos reconocer el amor maravilloso que Él tiene hacia nosotros. Y sabes, quiero pedirte que tú puedas meditar en esto. Quiero que tú puedas acercarte al Señor, porque la práctica de esto, yo no me puedo arrepentir por ti, tú no te puedes arrepentir por mí. Cada uno debe tener esta relación de ajustar y ponerse a cuentas delante de Dios. Y sabes, quiero animarte a que tú lo puedas hacer. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacerlo? Reconoce quién es Dios. En tu momento de oración reconoce que Él es digno de esa confianza en que tú puedas abrir tu corazón y descargar todo, porque Él dice que tú y yo podemos acercarnos a Él confiadamente. Reconoce también que Él necesita saber esto, no porque no lo sepa, sino más bien para que tú puedas estar consciente de que Él te está escuchando y que estás confesando y que estás sacando esto de tu corazón y piensa en esto, en el pecado, en los errores, en las fallas que han sido cometidas. No seas indiferente ni orgulloso, sino más bien busca ser transformado. Pide perdón. Son necesarias estas palabras. Perdóname. Provocan una libertad en la mente y en el alma y en el cuerpo y en todo tu ser. Y ciertamente quiero que sepas que el precio de tus errores ya ha sido pagado por Cristo. Esto no es una cláusula para pecar deliberadamente, no, todo lo contrario, una cláusula para estar agradecidos profundamente con Dios y permitir que Él transforme nuestra vida. Comprométete a cambiar con Dios. Pero no lo hagas de una forma en la que digas, sí, no lo vuelvo a hacer. No, pon un plan, haz acciones, trabaja en una forma real, palpable, tangible, de cómo vas a caminar de manera distinta. Es decir, si antes tenías una práctica determinada, hoy busca pasos distintos para no volver a realizar esa práctica. No en contra de la práctica, sino desarrolla algo espiritual ahora en tu vida. Una práctica que te edifica, que te fortalece y reemplaza esto que hacías de manera errónea. Y cambia tu camino, renueva tu entendimiento. Y por último, confía y agradece al Señor. Ciertamente Dios está con los brazos extendidos. Y tú y yo necesitamos conocer más un corazón agradecido cada día delante de Él, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Y aunque tú y yo podamos reconocer, o tal vez que querramos apuntar quizás a cosas en las que digamos, no entiendo por qué pasa esto, eso no cambia el hecho de que Dios es bondadoso, eso no cambia el hecho de que Dios es bueno, eso no cambia el hecho de que Dios te ama y me ama a mí, y nos ama. Y Dios desea transformarnos. El arrepentimiento, una vez más, y la oración de arrepentimiento, no es una oración en la que Dios se jacta y en la que tú y yo nos volvemos unos gusanos. Es más bien todo lo contrario, es donde tú y yo más bien reconocemos que hemos fallado, tomado malas decisiones, tomamos una acción sobre esto y vemos lo grandioso que es Dios, cuánto se manifiesta Él, lo maravilloso que es Él y cuánta confianza tú y yo podemos tener para acercarnos ante Él. Estoy más que seguro que en algún momento de tu historia tú has llorado al lado de alguien.
Puede ser tus padres, puede ser un abuelo, una abuela, unos tíos, unos primos, tus hermanos, puede haber sido tu mascota, puede haber sido tu mejor amigo, tu mejor amiga, puede haber sido alguna persona en algún lugar determinado o en algún momento que no esperabas que sucediera. Ciertamente sé que en algún punto de nuestra vida todos hemos quebrado y nos hemos sentido romper allá adentro de nosotros y hemos explotado tal vez en lágrimas o en la frustración o en el dolor o en la consecuencia de las acciones. Y ciertamente hemos abrazado o hemos recibido un abrazo en el cual hemos encontrado y hallado un aliento. Esa misma interacción es la que Dios quiere tener contigo, solo que a un nivel mucho más superior que espero que hayas experimentado hasta este punto de tu vida. Y si no lo has hecho, puedes hacerlo hoy. Dios desea darte esa restauración. Y quiero pedirte que puedas tomar un tiempo para hoy hablar con Dios. No necesitas ir con una lista de errores, aunque sería una buena idea. Pero no es ir a entregar un pedido y decir, mira, esto, bueno, ya lo sabes, gracias. No, es ir con un corazón realmente abierto delante del Señor y decir, Señor, me ha pasado esto. He fallado porque me sentía así. He hecho esto porque sentía estas otras cosas. En ese momento estaba pensando sin claridad y he optado así y he actuado así. Y ciertamente, no justificándote, sino abriendo tu corazón y confesando lo que hiciste. Y ciertamente hallarás perdón y libertad. Espero que Dios te bendiga. Espero que este entendimiento de cómo la oración puede cambiar tu vida, cambie tu vida. Y aceptes este regalo tan grande que Dios nos da y puedas dejar que Él transforme lo que hay en tu interior. Acompáñame en una oración. Espero que esto pueda bendecir tu vida. Señor, te agradecemos por estar juntos en esta hora, Señor, a través de este medio y pedirte que tu gracia pueda bendecir a cada uno de los que escuchamos este mensaje, Señor. Incluso yo mismo que lo estoy transmitiendo. Señor, quiero pedirte que nos ayudes a acercarnos confiadamente a ti, que cuando veamos y te veamos a ti, cuando veamos este tema y te veamos a ti, nuestra mente deje de pensar que eres alguien lejano, alguien que no conocemos, sino más bien pueda verte como la persona más familiar que está alrededor de nosotros, la persona en la que podemos confiar de mayor manera, que nuestro corazón pueda descansar confiando y sabiendo de que podemos acercarnos a ti porque nos amas genuinamente, no hay ningún interés de por medio, no hay nada que podamos hacer para que tú seas más Dios, ni nada que te podamos dar que tú no tengas ya. Así que no hay interés de por medio. Lo único que te interesa es nuestro bienestar. Y te pido que esto nos ayude a ser reales cuando oramos delante de ti. Señor, sálvanos, transfórmanos, ayúdanos. Que tu Espíritu nos ayude a redarguirnos, Señor, del dolor, de los errores, de las malas decisiones, Señor. Sabiendo de que en todas estas te ofendimos de una manera y que nos pueda motivar a que podamos volver, como en la historia del hijo pródigo, a tus brazos, sabiendo de que no esperas para rechazarnos, sino esperas para recibirnos con brazos de amor y que podamos ver las cosas de acuerdo a como tú ves y podamos ser transformados y ser hechos libres. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tú que escuchas este mensaje hoy, que Dios te bendiga. Y espero que puedas hallar ese perdón y esa restauración y esa consolación en el Señor. Ten un feliz día.